somos muchos y muchas, por suerte todavía hay una gran parte de la sociedad que comulga con estas ideas y llenamos este salón más allá de las expectativas que teníamos, así que vamos a tener que hacer próximas presentaciones, charlas y conferencias. Tenemos invitados de lujo a los que vamos a seguir invitando y les vamos a pedir que ellos nos inviten a nosotros a cada uno de los lugares donde ustedes sientan que pueden hacer una reunión y movilizar a toda esta sociedad que evidentemente tenemos necesidad de encuentros como estos. Hemos tomado con Ediciones Continente Peñalillo esta iniciativa, dado la coyuntura en la que estamos inmersos. Lo sentimos como un libro urgente y así salió este libro. Realmente fue un trabajo en equipo, impresionante la respuesta de los autores y las autoras convocados y convocadas. Algunos representantes tenemos en la mesa acá, pero no entrábamos todos. Hay algunos otros que han quedado sentados en el piso, como Santiago Levín, Ana Luna Ciso. Alguno que todavía no pudo llegar, como el Padre Paco, a quien estamos esperando. Algunos lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, así que por ahora tomamos este micrófono. Les decía que no todos los autores pueden participar hoy, lamentablemente todos juntos en esta mesa, así que esperamos convocatorias de todos para poder seguir teniendo estos encuentros tan necesarios. La editorial Peñalillo Continente, una editorial histórica del pensamiento popular, nacional, latinoamericano, comprometida desde los años 60 en llevar adelante, participar y comprometerse en la batalla cultural que históricamente venimos batallando, desarrollando. Sentimos desde la editorial la necesidad de hacer un aporte en este momento en que estamos sumidos en un momento histórico único y particular. Por ello hemos convocado a estos autores y autoras que desde distintas disciplinas, desde distintas miradas, hacen un aporte no solo para dar un testimonio de la situación actual, sino para poder elaborar herramientas y tener una acción, no solo estar a la defensiva o permanecer en la resistencia, sino poder pasar a una acción activa frente al modelo que se nos está imponiendo. Un modelo de crueldad, que la crueldad es inherente al sistema, el sistema que está ahora dominando a nivel nacional e internacional, un sistema de sometimiento. Sabemos que la crueldad es inherente al sistema. Lamentablemente, por qué no decirlo, es también inherente a la condición humana. Ahora, algo novedoso está ocurriendo en el momento actual. Siempre los hechos de violencia, de crueldad, fueron o tapados o negados o justificados como consecuencias secundarias no deseadas. Pero hoy lo que está ocurriendo es la exhibición impúdica de los hechos de crueldad. La
representación pública, la obscenidad en el goce de la crueldad. Y por esto pensamos que la urgencia de este tema, para no invisibilizar esta situación, para que no se naturalice, para que no sea obvio que esto es así y que no hay posibilidad de transformación o de modificar este momento actual. Por eso este momento tan importante para nosotros. Agradezco a todos y a todas, desde la presencia de ustedes que hacen posible este acto, hasta el compromiso de la editorial en sacar tan rápidamente este volumen, el compromiso de los autores y autoras, el compromiso y el agradecimiento a Pablo Caruso, que nos acompaña profesionalmente. Día a día en los medios que están cooptados por la hegemonía, el pensamiento hegemónico. Así que estamos en esta batalla cultural. Me siento, me callo y escucho. Me voy a parar, no le voy a pedir lo mismo a los demás, me voy a parar solamente como para que quede resaltada mi figura de ordenador de este encuentro, de esta charla, porque en algún punto me sienta cómodo para eso. Bueno, en principio, evidentemente acá hay una muy buena noticia, que es que había una expectativa muy grande por un trabajo como este, que ahora voy a intentar caracterizar. Tengo varias cosas para decirles, pero la voy a decir muy rápido, así arrancamos con lo que realmente importa. Acá hay un dato muy hermoso, que este libro era esperado, que este libro era necesario, aunque sea en la expectativa y en lo que genera el propio título. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo es que llegamos hasta acá? ¿Por qué naturalizamos las cosas que naturalizamos? ¿O qué cosas no vimos en el camino y se nos pasaron por alto? Que me parece que es uno de los abordajes interesantes que tiene este trabajo. En esa buena noticia, en esa cosa linda que está pasando acá en este encuentro, sabremos superponernos a un lugar chiquito, a incomodidades, y me parece que cuando aparezca esa incomodidad celebremos que estamos acá, que somos muchos y muchas, y que estamos con la cabeza muy despierta para escuchar, para seguir entendiendo, y sobre todo para seguir haciéndonos preguntas, que me parece que es uno de los aportes más importantes de este libro. Recién decía algo Francis que me parece importante. Este libro se hizo con urgencia, se hizo de una manera muy expeditiva. Es que este es un libro urgente. Leerlo da cuenta de que es un libro urgente. Y cuando hablamos de libros urgentes en estos tiempos, hay dos maneras de entenderlo. Hay una manera muy marketinera. Ocurre un suceso, un episodio, y hay alguien que rápidamente identifica que eso puede llegar a generar la atención. Entonces, investigaciones que podrían llevar para abordar bien el objeto de un trabajo, podrían llevar mucho tiempo, se hacen en 2 meses, se hacen en 3 meses, y ahí sale con un fin marketinero, es decir, con la intención de vender muchos ejemplares mientras la atención general está caliente respecto a este tema. Esa es una manera de sacar un trabajo urgente. Esta es otra muy distinta. Este es un libro urgente porque es un libro necesario. Este es un libro urgente porque hay necesidad de empezar a encontrarle la vuelta, porque hay que empezar a reconstruir. Y la reconstrucción tiene que ser en función de bases sólidas, de comprender qué es lo que nos está ocurriendo, y este libro colabora y mucho. Este es un libro importante para la batalla cultural. Este es un libro importante para el día a día, es un libro importante para esa capacidad de acción política que tenemos todos y todas en el lugar donde estamos. En la mesa familiar, en el encuentro cotidiano, en la calle, en un club, en los lugares donde habitamos, para recuperar las ganas de charlar de política. En distintas charlas en las que fui participando aparece algo muy interesante, como advertencia que no vimos venir. Ese momento en que la polarización nos invitó a pensar, a nosotros y nosotras que estamos acá, entendemos que la política es una herramienta importante en la transformación, en algún momento dijimos, no voy a hablar de política, porque la cosa se va a complicar. Y ese era el camino contrario, esa era la puerta que no había que elegir, la puerta era la otra.
Digo esto y vuelvo sobre la idea de que este es un libro urgente y es un libro que hay que leer con mucho detenimiento. Y se nota que es urgente en el compromiso de los autores y de las autoras, porque sin haber conversado con ellos y con ellas, me doy cuenta, y por lo que charlamos con Jorge y con Francis, que había necesidad de escribirlo, de sacarlo para afuera, de que haya un lugar donde se puedan concentrar estas miradas. Son textos muy profundos, no es solamente un diagnóstico, no es solamente un diagnóstico de situación, son libros que se hacen preguntas, son libros que bucean en lugares donde quizá todavía no nos animamos a mirar, que entienden que lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, pero en las democracias occidentales, no son la causa de algo, son el efecto de otras enorme cantidad de situaciones que también aparecen en este libro. Es un libro que tiene frases muy fuertes, que a mí todavía me cuestan digerir, de haberlo leído para poder hacer la presentación. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, el texto de Carlos Rosansky, Milei, un necropresidente, el goce de dañar, empieza con la siguiente frase: el gobierno de Javier Milei es un fenómeno criminal de masas. Hay algo que se repite recurrentemente. Le pregunté a Francis y a Jorge cuánto habían estado en conocimiento de lo que estaba escribiendo un autor y otro. Me dijeron poco. Aparecen figuras de nuestra historia del siglo XX, que parece quedar muy atrás, pero vuelve a estar muy presente. Ayer alguien me decía, ya llevamos un cuarto del siglo XXI, y yo busqué un espejo rápidamente a ver qué había pasado en este momento, pero la figura del nazismo aparece recurrentemente. Y no es casualidad, porque además los abordajes son todos muy, muy distintos. Y es un libro, además, que como en el teatro nos han enseñado los maestros de ese arte, el teatro tiene la función en cada obra de ordenarnos la mirada, de acompañarnos y dirigirnos a ver qué se puede observar. Es un libro que ordena la mirada. Es un libro que nos invita a detenernos en lo determinante, en lo importante. Y es un libro que invita entonces a salir de otras discusiones, de diferencias que todavía no podemos comprender, de discusiones internas que parecen parte fundamental también de por qué llegamos hasta acá. Y me parece que ese es otro valor importante de este libro, que nos hace discutir sobre lo que tenemos que discutir, que nos ordena las prioridades y que nos abre los ojos. Y sobre todo, y ahora paso a otra parte importante de la presentación, es un libro que nos invita a hacernos muchas preguntas. Vamos a hacer una presentación, creo que algunas cosas se les dijo a los autores y a las autoras. No va a ser o tratamos de que no sea una presentación de un libro típico, es decir, vamos a tratar de que tenga una dinámica de doble paso por autores y autoras, y tiene que ver, insisto, con parte de la esencia de lo que este libro propone. Vamos a hacer lo siguiente: le vamos a dar la palabra a cada autor, a cada autora, y le vamos a dar 5 minutos. Yo me voy a ocupar de ser el mal de la película, más o menos, por supuesto, para que cada uno y cada una nos diga cuál fue el abordaje, cuál es la esencia, qué es lo que quiso decir y con qué preguntas se encontró o qué preguntas quedaron allí pendientes. No para que nos cuenten lo que escribieron, porque para eso está el libro. Que nos cuenten la experiencia del abordaje respecto de lo que nos está pasando, respecto de por qué la emocionalidad violenta es un modo de acumular política muy exitoso y por qué la crueldad aparece como la posibilidad de ser exhibida en una bandera o en un estandarte o en un acto político. Entonces, eso nos van a orientar la mirada respecto de lo que cada uno eligió como objeto dentro de este problema. Cuando terminemos ese repaso de 5 minutos, lo que le voy a pedir a autores y autoras es que presten atención respecto de lo que dijeron los demás y que retomen algo de lo que allí pasó, de lo que dijeron otros y otras, y desde ese lugar volver sobre la situación para otros 5, 6, 7 minutos más, si quieren 6, 7, 8 minutos más, y desde ese lugar poder armar una suerte de charla colectiva entre los autores que nos ayuden, insisto, a tratar de entender más o menos por dónde entrarle a este trabajo, o que nos queden reflexionando cosas que nunca aparecen solamente en el libro y que se pueden dar en este lugar. Es decir, que esta charla sea también original y originaria de algunas preguntas y de algunas reflexiones. Vamos a empezar por Carlos, le voy avisando para que empiece a pensar cómo usar esos 5 minutos.
Esto no tiene que ver con los nuevos tiempos, esto no tiene que ver con la cosa corta, en un minuto, en 180 caracteres. Tiene que ver con encontrar una dinámica que nos ayude a reflexionar más colectivamente. Porque la verdad, ojalá volvamos pronto a esos programas de radio, de televisión, donde alguien habla y respeta introducción, nudo y desenlace, nos da un argumento, nos da una idea y no solamente nos impacta emocionalmente, porque por algo estamos donde estamos. Le voy a decir algo antipático. Yo me voy a tener que ir un ratito antes, de acuerdo a cómo vaya la charla, y Francis me va a continuar, pero quiero decirles, no tengo que ir a hacer un programa, tengo que ir a defender un programa. Porque nos ha costado mucho. Defender cada lugar que tenemos y donde podemos sembrar, aunque sea no una semillita de soberbia ni de verdad, una semillita de duda, de pregunta respecto a lo que estamos viviendo. Perdón, no empieza Carlos, empieza Nora. Era para agarrar la nota. Bueno, la presento. Nora Merlín, psicoanalista, magíster en ciencias políticas. Es docente y es investigadora, y además de haber escrito muchos libros, muchos trabajos, resalto el hecho de que sea investigadora en estos tiempos y sobre todo docente, porque en las universidades evidentemente tienen que pasar cosas que durante muchos años y mucho tiempo nos han forjado y nos han traído también hasta aquí en esas discusiones. Así que, Nora, adelante. Bueno, muchas gracias. Un poco nerviosa con el desafío de los 5 minutos, pero bueno, intentaremos. Igual quiero usar mi tiempo para dar testimonio de la urgencia de este trabajo. El 7 de septiembre me llama Jorge Urbanov, que no sé dónde está, dueño de la editorial, y me dice: ¿qué puedo aportar yo como dueño de una editorial en esta época? Respuesta obvia: un libro. Al día siguiente me escribe Jorge y me dice: bueno, para seguir calentando los motores, te mando el título y la bajada del libro. No tenemos nada. El goce de la crueldad, Argentina en tiempos de Milei. Jorge, si estás por acá, da fe. No sé dónde está. Bueno. El 20 de septiembre me llama Francis Rosenberg, compiladora del libro, y me dice: escúchame, para octubre tiene que estar terminado tu capítulo. Entonces, porque esto tiene que salir antes de fin de año y tiene que ser una herramienta que despierte el deseo de luchar. Ok, le dije, pero la verdad que fue un ok escéptico, porque lo único, pensé, no tenemos nada, lo único que tenemos es el deseo. Ahora, después pensé, qué tonta que soy, ¿no? ¿Cómo no creer en la utopía? ¿Cómo no creer en el deseo? Como dice Silvio Rodríguez. Entonces, pero después pensé, son los efectos del neoliberalismo sobre mí, no creer en la utopía. Entonces, bueno, me puse manos a la obra y empecé a confiar en el proyecto colectivo. Tomando la consigna que propone Pablo, yo me propongo entender el entusiasmo de gran parte de la sociedad por un líder como Milei, que es racista, homofóbico, machista, mentiroso, bruto, y la adhesión a un modelo también violento y cruel que quiere destruir el Estado y todo lo que sea social. Tienen fobia a lo social. Los autores de este libro venimos de distintas disciplinas, como se dijo, del psicoanálisis, el periodismo, la religión, la justicia, el feminismo, etc. Y cada uno, desde su marco teórico, comenzamos a caracterizar a este gobierno como un gobierno que goza con la crueldad, que goza con el sadismo desinhibido y sin velo. Entonces, este libro es la síntesis de esos cruces de discurso con una misma caracterización, un modelo de crueldad que se exhibe como un bien, porque es lo que está bien hacer mal, que tiene consenso social y está generando tremendo daño en el cuerpo singular de cada uno y en el cuerpo social. Entonces, el tecnocapitalismo ganó la batalla a través del encantamiento social, hipnótico y acrítico. Yo estoy segura que si somos capaces de descubrir el mecanismo hipnótico
hipnótico del encantamiento social, el poder perderá sus efectos mágicos. Esto se logrará a través de la formación política y de una verdadera pedagogía emancipadora. Considero que este libro, como se dijo, fue una epopeya colectiva, realizada con amor y con compromiso. Entonces, también lo considero que es una herramienta para esa tarea que les dije que tenemos por delante, la pedagogía emancipatoria y la formación política. Por eso recomiendo este libro. Muchas gracias, Nora. Tenía toda la intención de decirles cada vez que presentaba a cada autor o a cada autora el texto. Nora escribió La libertad avanza y el goce de la crueldad. Ahora vamos a escuchar a Carlos Rosansky, que como les dije antes, escribió Milei, un negro presidente y el goce de dañar. Quiero decirles también que aquí está Santiago Levin, que escribió uno de los textos, de esos textos que yo lo leí varias veces porque invitan a no querer perderse absolutamente nada de lo que está diciendo. El desquicio o trilogía, creo que es el título, por lo menos así. Yo tengo la preliminar, quizá en el original aparece con otro título, pero es un trabajo extraordinario, así que qué gusto que esté aquí Santiago Levin. Bueno, Carlos Rosansky está con nosotros. Carlos es ex juez de Cámara Federal, doctor honoris causa de la Universidad de La Plata, docente universitario, autor de una enorme cantidad de trabajos y sobre todo ha dedicado su carrera, mientras fue juez, la sigue dedicando con todo su saber al trabajo y la defensa de los derechos humanos. Gracias, Pablo. Gracias, Francis, la editorial, la invitación. Voy a ser tan breve como Nora. Tomé tres cosas. Primero, ella contaba lo de la convocatoria. Es interesante porque cuando alguien lo invitan a participar en un libro de concurso, lo primero que pregunta es con quién. Ahí. Lo primero que pregunta es con quién. Es elemental porque es una condición. Y acá, bueno, la fortuna de que sea gente tan querida, tan admirada, yo creo que es un condimento indispensable. Y escuchaba que Nora tiraba 5 o 6, no anoté cuántas características de Milei. Yo quiero agregar 2 nada más, una que tiene que ver, y me parece importante además, que es la de sentirse y decirse superior. Y esa característica de supremacía, esa supremacía que no es cualquiera, es la blanca. Él dijo claramente, yo no voy a pedir perdón por ser blanco, rubio y de ojos celestes. Que realmente es una definición, por eso cuando Pablo hablaba de la recurrencia que hay con la vinculación del régimen que estamos viviendo y el nazismo histórico, y a mí me parece que es más que pertinente, sobre todo porque de aquello lo que nosotros sabemos es lo que pasó. Y de esto no sabemos lo que va a pasar, sabemos en todo caso lo que está pasando. Y de hecho, otra mención rápida, la mayor parte de la gente que está acá es grande. Y pasamos 2 dictaduras, no una, 2. Lo cual también es un indicador que habrá que analizar de por qué la mayor parte de la gente que hoy se juntó con nosotros es gente buena. Y 2 cosas más voy a dejar planteadas. Una tiene que ver con lo que rodea a Milei, que es algo que nosotros necesitamos también tener muy en cuenta, no solo él como persona deleznable o como citaba Pablo, que yo mencioné como fenómeno criminal, que hay que perderle el miedo a algunas palabras, porque uno de los triunfos del fascismo es quitarnos las palabras, es limitarnos en qué cosas podemos decir y qué no. Y si este hombre es un fascista, y si tiene cierta admiración por algunas cosas de Hitler, hay que decirlo, que nos va a ayudar sobre todo a entender por qué llegamos a donde llegamos. Y la última tiene que ver
con algo que no se menciona. A mí me preocupa hace muchísimos años, que tiene que ver con la falta de preparación para dar respuesta. Y esto, muy querida que está acá vino Liliana, y esa falta de preparación también es clave cuando tengamos que analizar qué hacemos a futuro, porque yo tengo una sensación, tengo una convicción en realidad, que ninguno de nosotros, en el colegio primario, secundario, en la facultad, cualquier carrera que hayamos hecho, ninguno fue preparado para una situación como esta. A ningún cuadro político se lo formó diciéndole: ustedes pueden tener un delirante, un supremacista blanco en la República Argentina gobernándolos, porque no lo hubiéramos creído, pero sobre todo porque al no tener preparación no logramos articular respuesta. Esta es una de las cosas que yo he planteado que me parece esencial. Muchísimas gracias. Se le están tomando bastante a pecho lo de ser breves, está muy bien. Quiero que sepan que la vuelve. Es solamente habilitar la posibilidad de que regrese en función de las cosas que van dejando. Bueno, vamos a escuchar a Dora Barrancos. Dora escribió... No soy candidata. Dora escribió La crueldad que nos gobierna para este trabajo, socióloga, tiene un máster en educación, doctora en historia, docente, investigadora, militante, tantas cosas, tantos reconocimientos de Dora Barrancos. Te escuchamos. Gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias en este día medio tórrido encontrarnos acá. Bueno, gracias a la notable inventiva que tuvieron Jorge y Francis y la rapidez, la urgencia y la vorágine con que hemos producido este texto, ¿no? Yo tampoco me la creía que iba a ser. Es cierto que las preocupaciones en relación al milenarista que nos gobierna estaban muy fundadas desde el año pasado. Es decir, cuando yo veía este grotesco años atrás, era un grotesco, era casi una caricatura. Díganme si no era una caricatura. Bueno, la verdad es que cuando se lanzó la campaña y todo, yo recuerdo haber hecho mucha militancia diciendo: gente, la motosierra no es una metáfora, la motosierra mata, extingue, pero mata, además mata, físicamente mata, no solamente el plan brutal de exterminio de todas nuestras posibilidades vitales, sino que nos mata físicamente. Porque recordaba mucho algo que había ocurrido en Colombia. Los paramilitares en Colombia usaban la motosierra para descuartizar personas. Esos desplazamientos terribles de la Colombia que de alguna manera yo he tratado de evocar en mi texto, el orden de la crueldad como un orden intrínsecamente humano. A propósito de un texto muy bello de dos colegas colombianos que hablan de la gran violencia, a propósito de un gran libro sobre la gran violencia. La gran violencia en Colombia comienza en 1948. Pero ya no tiene solución de continuidad, esperemos que ahora sí, porque Colombia ha estado envuelta en guerras tremendas desde mediados del siglo XIX y demás. Pero la gran violencia es del 48, la muerte de Gaitán, y que supuso grados extremos de violencia entre los grupos conservadores y liberales enfrentados. Dicho esto, porque ahí hay una serie de exámenes interesantes respecto del orden humano de la violencia. Es estrictamente de Homo sapiens sapiens. No hay ninguna otra especie que sea cruel. Entonces, eso fue lo que me inspiró. Es cierto que, para ir redondeando, les digo que era improbable que tuviéramos a la caricatura, pero evidentemente se tornó en algo, por otra parte, medio imprevisto. Era improbable, era imprevisto, pero éramos ahí. Y sobre todo las formulaciones esotéricas con las que conmovió. Sobre todo, yo no dejo de pensar, la pregunta ¿por qué? No cabe. Ayer acabo de decir, no, pero en el arte, en la bizarría,
esa cosa tan delirante que parecía, que escuchaban la música, pero no la letra. Y de hecho, si alguna gente votó por exactamente de una manera oximorónica, como votó por Bolsonaro. El oxímoron consiste en él no va a hacer lo que dice que va a hacer. Es exactamente lo más extraño que puede ocurrir en términos políticos. Para concluir, no nos podemos desesperar, el desgarramiento es total. Obviamente, acá ha dicho muy bien Nora, llama la atención la infradotez erudita que tienen estos cosos. ¿Saben por qué? Porque en general las extremas derechas en el mundo, la derecha argentina histórica era culta, la derecha argentina histórica era culta, la derecha, los conservadores eran cultos. Llama la atención este atropello a la escuela popular básica. Entonces digo, el Duce no, el Duce era muy culto también, muy culto el Duce. Hitler no tanto. Pero el Duce sí. Y la verdad es que lo que sorprende es una crueldad desaforada que reta absolutamente todos los cánones elementales por los cuales la situación más paradójica que tenemos es que las extremas derechas se basan en el ultrasentidísimo común de la vida. Toman el sentido más común, sentido más común, y ahí hacen una curva interesante que es la que constituye el chivo expiatorio. ¿Quién tiene la culpa de esto? Los inmigrantes. Las feministas, ¿qué se creen? Y los homosexuales, ¿qué se creen? Porque todo eso es una anormalidad, ¿no es cierto? Es algo muy comunísimo, pero lo que acaba ocurriendo es que las extremas derechas terminan un exterminio del sentido común. ¿Está claro? Tengamos confianza. Están extinguiendo el sentido común. Porque, quiero terminar diciéndoles, si hay algo en nuestra doble hélice del ADN, que es metafórico, porque yo creo poco en lo biológico, salvo que estoy calzando muchos años y que inexorablemente la vida se acorta. Pero lo que quiero decirles es que efectivamente, si hay algo en nuestra humana condición, es la capacidad transformadora, es la capacidad de efectivamente superar con la acción todo. Así ha sido, esta ha sido la condición humana. Por lo tanto, yo no puedo creer, jamás aceptaré, jamás, lo vivo diciendo y lo voy a repetir, jamás aceptaré, porque estaríamos en un orden saturnal, no sé, que la gente por mucho tiempo aguante la servidumbre voluntaria. Por lo tanto, tengamos confianza en la condición humana. Tengamos confianza en la condición humana. Tengamos confianza en cada una de nuestras potencias colectivas. Muchas gracias. No pudo estar aquí hoy Juan Luis González. Juan Luis González es periodista, es subeditor de la revista Noticias, es colaborador de Anfibia y publicó un libro que se llama El Loco, que es una biografía no autorizada de Javier Milei, pero también de su entorno. Muy interesante el abordaje del cual Juan Luis hizo ese trabajo. Creo que vamos a compartir un video. No tengo muy claro qué es lo que va a contarnos Juan Luis, pero sí quiero contarles que él arranca su texto, ahora les voy a contar cómo se llama, diciendo: estoy seguro que todas y todos quienes estamos leyendo estas palabras coincidimos en algo, es decir, que tenemos un lugar de algún espacio común. Hemos construido un sentido común alrededor de la idea de que ningún pibe nace chorro, hablando efectivamente de las circunstancias en las que una persona nace, se desarrolla, se desenvuelve, aprende, etc. Y entonces, a partir de eso, Juan Luis González colabora en este trabajo bajo el título Ningún pibe nace Milei.
Yo también primero me reí y después cuando leí el texto de Juan Luis dije, acá hay algo grosso. A ver qué nos dijo para hoy. Juan Luis González, soy periodista, escribí el año pasado un libro sobre Milei, El Loco, y hoy estoy colaborando con este que estrenamos. Lamento no poder estar ahí, estoy de cierre en la revista Noticias donde trabajo, acá pueden ver la editorial de fondo y se van a imprimir, así que lamentablemente no puedo estar. Sí quería decir algunas palabras. Primero, enfatizar que el tema que se trata en este libro creo que es el más importante, más allá de lo que pasa en el día a día de la economía. Hay algo muy importante de fondo en lo que el gobierno estamos viendo, que viene a transformar y cambiar todo lo que se puede hacer y lo que se puede decir en Argentina. Creo que parte del éxito de Milei nace de ahí, cuando empieza a hacer y decir cosas que antes no se hacían ni se decían, como por ejemplo cuando ya en el 22 hablaba de la venta de órganos o la venta de niños. Y creo que eso solo se puede profundizar, que Milei viene a instalar temas jodidos a mi humilde punto de vista que antes no estaban. Creo que el 25 vamos a ver cómo algunas cosas como el mundo de las armas, la aportación de armas, el servicio militar, la xenofobia, el racismo, la discriminación, bueno, van a empezar a instalarse con fuerza en Argentina. Y lo que intento mostrar ahí en este capítulo que contribuí, que agradezco a Francis la convocatoria, es que esta es la única manera que puede pasar las cosas, porque Milei no es un personaje. Milei es cruel porque la vida fue cruel con él y no conoce otra cosa, así que no imagino cómo podríamos tener otro tipo de desenlace. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, les pido disculpas por no poder estar ahí, ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Vamos a escuchar a Julieta Calmels. Julieta escribió, el título que le dio a esta participación es Entramar lo humano ante los goces de la crueldad. Viene a rescatarnos, Julieta. Licenciada en psicología, docente de investigadores, rol sumamente importante. Perdón que insista con eso, pero tengo a la universidad, se me metió una universidad en el ojo, no es que esté llorando. Y además tiene una tarea que realmente es muy honrosa, muy sacrificada y que solamente se puede hacer con un compromiso como el que evidentemente tiene Julieta. Es subsecretaria de Salud Mental, de Consumos Problemáticos y Violencias en la provincia de Buenos Aires. Julieta, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a pensar, a escribir y a que se pueda publicar y con eso difundir, que es todo un enorme proceso en el que acá coincido con la sorpresa de que iba a poder ser realizable en tan corto tiempo este texto. También la sorpresa de que haya podido llegar a la instancia de sistematizar y escribir en el marco de la tarea de trabajo y gestión que llevamos adelante con muchísimos compañeros, y agradezco a Roxana Mendolaro que hoy está acá, con la cual también iniciamos un diálogo que permitió la redacción del artículo hoy acá. Yo cuando llegué pedí a varios de los que estaban en la mesa, y le voy a pedir a Santi, que está acá, que lo vi un poco más tarde, si me firmaban el libro, porque la verdad que, bueno, parte de la alegría es encontrarnos con amigos, colegas, compañeros con los que desde hace mucho tiempo venimos entrecruzando caminos, y bueno, la posibilidad de encontrarme, al menos para mí, en un libro con ellos es un honor enorme que agradezco mucho. El texto que incluimos en la publicación toma algunas referencias de diálogos con otras lecturas de un tema que es la crueldad, que venimos hace tiempo entre varios también siguiendo la pista y tratando también de delimitar un poco más conceptualmente a qué llamamos crueldad. Hay una distinción que hace Alicia Stolkiner, que si hay un tomo 2 del libro del goce de la crueldad, que tal vez lo haya, no sé, podría ser una buena autora también para incluir. Ella toma la diferencia entre la agresividad, la violencia y la crueldad. A mí me pareció muy ilustrativo esa diferencia, por lo menos desde los que trabajamos dentro del campo del psicoanálisis y de la subjetividad, entendiendo la agresividad como algo más constitutivo de la condición humana, que debe ser regulado en los procesos de crecimiento, que son los procesos de crianza,
que son los procesos de aprendizaje y que siempre, indefectiblemente en la condición humana, se dan en la relación con el otro, lo cual me parece que es muy importante que la regulación de la propia agresividad constitutiva o efecto de las primeras marcas del sujeto en el mundo se den a través de la relación con otro. Y lo digo porque hay un empuje sistemático a consolidar la fantasía del individuo, ¿no?, como un sujeto autofundado, autorregulado y autorrealizado. Y lo cierto, la experiencia humana, si algo da cuenta, es del sujeto humano en la relación con el otro. Entre otras cosas, para regular la agresividad. La violencia como aquella manifestación que ya produce daños en el otro y que justamente da testimonio de la falta de regulación de la agresividad inicial en el ser humano. Y la crueldad, plantea Alicia, es el goce de la violencia, es la satisfacción o el goce, para tomar un concepto más psicoanalítico que me parece que es incluso un poco más preciso, es esa forma de disfrutar con el sufrimiento del otro. A mí me parece que esa distinción conceptualmente es ordenadora y también, me da un poco de pudor decirlo acá adelante de la querida compañía, las lecturas de Rita Segato cuando habla de la crueldad, ¿no? Ella plantea que la crueldad no solamente es lo que produce alguien respecto de otro, no solo es una relación de una persona hacia un colectivo o hacia otra persona, sino que parte del efecto de constitución del dispositivo de la crueldad. Dice, es que el otro no sienta el dolor ajeno, ¿no? Es la insensibilización de los otros ante el dolor que se produce. Dice más precisamente la desensibilización ante el dolor ajeno. Y entonces ahí es un punto donde por lo menos la búsqueda de nuestro artículo, no sé si viene a salvar, pero por lo menos viene a aportar lo que para mí, en nombre mío, la experiencia de un colectivo enorme de trabajadores y militantes de la salud, es un contrapunto con lo que viene siendo en la provincia de Buenos Aires la experiencia de reforma del sistema de salud y de salud mental, que básicamente consiste exactamente en lo contrario, en profundizar la sensibilidad colectiva para transformar el dolor y el sufrimiento en formas de salud y comunidad. Entonces, bueno, como además de tener a esta persona que está en el lugar de presidente, ¿no?, porque decir que es el presidente hasta suena un poco raro, ¿no?, porque es una función que no se ejerce, además de tener esta persona que está en el lugar de presidente con el conjunto de políticas que ha desencadenado, materiales y simbólicas, también en nuestra provincia tenemos un gobernador que fue elegido por el pueblo argentino, particularmente por el pueblo bonaerense, y también nos fue necesario poder incluir en este libro, porque hay que estar atentos que la realidad nacional no nos opaque lo que sí también el pueblo argentino eligió para nuestro país, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y que es que nuestras políticas lo hacemos exactamente con lo contrario de la crueldad, y al gobernador de nuestra provincia se lo eligió por eso. Así que... Volvemos a vos. Voy a romper el protocolo, si me permite, Francis, porque estando Santiago Levín, médico psiquiatra, psicoanalista, columnista de Futurock, que más allá en donde lo haga, me parece muy interesante el ejercicio cotidiano que Santiago tiene para tratar de interpelar a audiencias muy diversas, y además es presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Así que interesante que nos cuentes el abordaje que elegiste para el trabajo. Santiago, bienvenido. Gracias. Un honor. Muchas gracias por la invitación a participar del libro y gracias por este ratito, Pablo. En esta mesa está faltando una persona. Hace un rato me di cuenta que yo la extraño muchísimo, muchas personas, pero yo quiero traer hoy acá a Silvia Blechman. Si estuviera Silvia entre nosotros tendríamos algunas cosas un poco más claras, y se la extraña muchísimo. Por suerte sigue en nosotros de distintas formas. Silvia Blechman en varias ocasiones mencionó
un hecho incontrovertible. Luego de la gran noche de la dictadura genocida cívico-militar, en nuestro país no se dio ni un solo caso de justicia por mano propia contra los genocidas. Eso es un hecho muy importante que merece una atención muy particular, que no la vamos a hacer en esta presentación, pero va en auxilio de las últimas palabras de Dora Barrancos. Tenemos una base moral, una base histórica, una base política en la que podemos confiar. Lo otro que quiero decir, y devuelvo el micrófono, es que el gran enemigo de las ultraderechas es el lazo, como dijo Julieta, es el lazo social. La uberización del trabajo, la violencia en la comunicación, teléfono para todos nosotros, la política progresista se olvidó de ocuparse de la comunicación. Nos olvidamos, no le dimos bolilla, no nos prestaron atención. La pandemia dio varias zancadas adelante en ese momento, un momento fantástico para cristalizar las ideas individualistas. Entonces, de las 1000 maneras posibles, lo que yo modestamente creo que tenemos que tender a reconstruir es el lazo de amor, no de tolerancia, de amor por la diferencia. No queremos homogeneidad, queremos amor por las diferencias individuales y colectivas, el retorno a lo colectivo, el retorno a la grupalidad en el mundo psi, el retorno al uso de la palabra. Este libro lo que tiene de liberador es la invitación a volver a usar la palabra, a habitar el símbolo para transmitir sentimientos y para transmitir conceptos. Entonces, creo que el camino es ese. Francis dijo, citando a Gramsci, esa famosa frase cuando estaba iniciando: cuando lo nuevo no termina de morir, lo viejo no termina de morir, gracias, y lo nuevo no termina de nacer, se producen aberraciones políticas. Ahí termina la frase de Gramsci. Estamos en ese momento. Tenemos que confiar en lo nuevo y tenemos que volverle a hablar a la gente que tiene menos de 35 años, porque esa es la gente que terminó votando a Milei, y esa generación la dejamos muy sola. Entonces, tecnología, comunicación, grupalidad, vínculos, solidaridad y amor por la diferencia tienen que ser, en mi opinión, la base de la construcción de una alternativa posible que se va a dar, con nosotros o sin nosotros. Muchas gracias. Bueno, la propuesta ahora es, Nora, con lo que hayas escuchado, te haya rebotado, y también podés terminar, si vos querés, con alguna pregunta a otro autor o otra autora, y después veremos, tipo 9 de la noche más o menos, la respuesta. Adelante, Nora. Me quedé pensando en un menú de caminos, muchísimas cuestiones que me aportaron los y las compañeras de la mesa. Una que me hiciste es cómo dar, yo no estoy en los medios, así que no es lo mío. ¿Cómo dar respuesta? Yo pensaba, ¿cómo dar respuesta a algo que no teníamos representación? Es decir, que no está simbolizado en nuestro imaginario y en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí impotentes, ahí inhibidos, porque nos faltaban palabras. Recién ahora estamos comenzando el camino de la simbolización, y este libro es un intento de eso, ¿no? De poner en palabras este fenómeno que es traumático, y cuando hay una emergencia traumática uno se queda como sin palabras, sin capacidad de respuesta. Yo creo que es un tiempo, la política no tiene el tiempo de nuestros deseos, ¿no? Tiene autonomía la política, entonces hay un impacto que nos dejó
anonadados y que bueno, ahora estamos en el tiempo de la construcción del límite político, porque esta gente hay que eliminarla, esta gente que es ilimitada, que es cruel, que es desinhibida, que no tiene dique, que es lo más parecido a la pulsión de muerte que estableció Freud, ilimitada, que desintegra todo lazo social, que deja al sujeto en la angustia solo, ¿no? Entonces me parece que la tarea que hay que hacer es la construcción del límite político. Suena feo la tarea, parezco de victoriana, hablando de límite, pero eso de la libertad ilimitada lleva a lo peor. Gracias, Nora. Carlos. Dos cosas tomo de lo que escuchamos. Una, vinculado al círculo de Milei, círculo que lo rodea, la ruta. Y me acordaba de algo que conversamos. Yo escribí un trabajo vinculando a Hitler con Milei y con prólogo de Dora. Y le pedí que en una de las presentaciones que lo presente Zaffaroni. Entonces me dijo que sí, lo tenía que leer, obviamente, lo leyó. Y después, unos días después, me dijo que bueno, se había quedado hasta altas horas leyéndolo. Por suerte le gustó. Hay mucho pedirle a una persona igual que presente un libro difícil, pero dijo algo vinculado al nazismo. Me dejó pensando, porque él dijo, textual, me dijo, ojo, que esta no es la Alemania del 31. No, le digo, evidentemente. Y entonces me agrega, la gente que rodeaba a Hitler no es la que rodea a Milei. Entendiendo lo que decía, porque evidentemente el que conoce un poco aquella historia sabe que Goebbels no es Adorno. Lo cual dejó planteado, lo transforma en muy peligroso. Y termino con una asociación que vengo haciendo respecto a la dictadura genocida, que fue una dictadura que secuestró, torturó, robó bebés, mató, desapareció. Pero fíjense un detalle que hay que tener en cuenta. Fusilaban gente y simulaban un enfrentamiento. Ese proceso de simular un enfrentamiento ni siquiera lo están haciendo hoy cuando le niegan medicamentos oncológicos. Esto lo digo vinculado a la crueldad. Queda poco que decir porque estamos tan de acuerdo, porque somos todos unos zurdos de mierda. Entonces viejos, viejas, no vamos a hacer el cómputo de edad por otra parte, porque yo no creo que las queridas colegas del psicoanálisis, sobre todo, en este momento, obviamente, todo nos lleva a una interpretación que tiene que ver cómo cambian las subjetividades. Este es el problema, ¿no? Claro, esto no es 1939, sin duda, no lo es. Entonces, además teníamos otros conceptos. Por ejemplo, era muy característico para delinear la formulación nazifascista acerca de cuál era la composición. Resentimiento, sí había. Miedo y inseguridad son una forja terrible que alimenta, es el fuste que alimenta la extrema derecha. Por eso hace síntesis con una semántica de reducción atroz. Con lo cual, digamos, quiero decir, hay una economía, la casta, los zurdos, el socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice Nora, se opacó. Con la luz que ustedes saben que una se entusiasma ahora con otras metáforas, ¿no? Yo me entusiasmo con una que tiene algo también de místico, ¿por qué no? Que es, miren, no desesperemos, porque la luz brilla más en las tinieblas, ¿está claro? Entonces, lo que estoy siempre arrojada a una necesaria convicción espinociana, gramsciana, etcétera, etcétera,
que es el optimismo de la voluntad. Y no me aparto de ahí, no me aparto. Quiero decir que lo que estamos pasando son diversas zonas de subjetividad, azoramiento, miedo, terror, etc. Quiero advertirles, y con esto cierro, que no quiero extenderme mucho, pero para mí hay un gobierno bifronte. Uno se está muy poco preocupado si son fascistas o no. Son la vorágine concentrativa económica. Eso no tiene nombre, apellido ni ideología. Es la carnadura más expuesta del hipercapitalismo de sálvese. ¿Qué ideología tiene el Toto Caputo? Díganme. A ver, es demasiado pipí-cucú decir que son neoliberales. Por favor, es demasiada concesión. De este lado, el grupo es claramente neofascista, no hay ninguna duda. Y además le encanta ser hoy el profeta de una internacional, lo acaba de decir, de extrema derecha en el mundo, ¿no? Él se siente, ustedes saben, el hombre más, segundo hombre más importante del universo. Bueno, yo creo que sobre todo los aportes que hicieron nuestras queridas compañeras psicólogas y lo que Carlos plantea en Hitler, miren, hay que estar muy advertido de cómo criamos a las niñas y los niños. Muy advertidos. Hay una lección importante. Sin lazo amatorio no hay posibilidades individuales de crear individualidades vigorosas, fuertes y solidarias. Listo. Vamos a escuchar a Julieta. Paco, te damos tiempo para que te acomodes, para que te aclimates. Ahora te contamos cómo va la cosa. No quiero dejar de saludar a Alfredo Grande, que está aquí también con nosotros, que participó en el libro. Alfredo escribió el capítulo Entre el dolor y la furia, así que le agradecemos también estar aquí. Bueno, Julieta, lo que hayas tomado y seguimos. A mí me encantó lo que dijo Dora al final, porque me parece que la espectacularidad del personaje Milei, con todas sus particularidades, que bueno, ya fuimos y vinimos también desde la salud mental en distintas cuestiones que no me voy a detener, pero que resultan bastante obvias, en esa particular desinhibición, ¿no?, que tiene en todas las formas de su política, de su lenguaje, de sus no metáforas. Por eso me parece tan importante lo que Santi decía respecto a lo que Santiago Levín decía respecto del valor de la palabra, ¿no? La palabra con su capacidad de simbolización del pensamiento y de los sentimientos, dijo Santiago. Bueno, uno es psicóloga, entonces ya está medio viciada con ese asunto, pero es muy importante la palabra. A veces tenemos la idea de que la palabra transmite cosas que ya tenemos dichas dentro de nosotros mismos, pero en realidad lo que muchos de nosotros pensamos es que la palabra construye representación, que no es un canal de comunicación o una vía para entregarle al otro lo que nosotros ya sabemos. La palabra, que es en relación a otro, nuevamente, la palabra construye representación. Entonces, me parece muy importante lo que Dora dijo, porque detrás de la espectacularidad de esta persona que ocupa el lugar de presidente, que como Nora dijo también, la perplejidad traumática de que alguien semejante, infradotés, como dijo Dora con esas palabras hermosas que usa, del coso, la perplejidad traumática de estar frente a eso, que todavía no nos permite comprender ni qué es ni cómo ocurrió y cómo reaccionar. Detrás de eso está la concentración económica más espectacular de la historia argentina. Entonces, que no nos distraiga también la infradotez del coso, para saber claramente que estamos frente al proyecto de derecha concentrado y neoliberal más espantoso de la historia, con la cual hay que confrontar con la palabra, con la organización y con la lucha política.
Bueno, mientras le pasamos el micrófono a Paco, quiero recomendarles un poco en el sentido de lo que decía Julieta, el texto de Hugo Pressman en el libro, el colega. Es un texto que también trata de reflejar el entramado en términos de políticas económicas. Hugo nos pone muy de frente algo que la verdad yo no lo había pensado en ese momento. Dice, la cantidad de personas pobres hoy en la Argentina es superior a la cantidad de personas que éramos en el arranque de la dictadura. Es decir, es muy fuerte de pensar y de dimensionar, ¿no? Bueno, Paco, la cosa fue así. Hicimos una primera ronda de 5 minutos, todos, la verdad, y todas muy a pie juntilla, y después una segunda vuelta para reflexionar sobre lo que otros autores y autoras habían dicho. Como vos llegaste recién, tenés chamuy, así que dale tranquilo, 7, 8, 10, los que tengas ganas, te escuchamos. La intención es conocer cómo abordaste el trabajo, tu participación en el goce de la crueldad. Paco escribió el texto Cartas Crueles para el goce de la crueldad, Argentina en tiempos de Milei. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Perdón la tardanza, vengo del barrio haciendo un mural, porque este domingo va a estar en el barrio Teresa Parodi, Carvajal, Petenco, Oscar Petenco, y bueno, va a ser una fiesta toda la tarde, de las 4 hasta las 9 de la noche, así que están invitados. En el barrio Papelón de Libertad de Merlo, es el Patria el que organiza el área de cultura, y bueno, va a haber chori como corresponde, y peón vuelve. Que le enseñan a jugar al ajedrez a los chicos, entre otras muchas cosas, y otros muchos artistas. Así que estamos terminando y bueno, se alargó. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, yo escribí, en realidad las había ya escrito, un par de cartas abiertas a estos señores que nos gobiernan, que se publicaron en Página 12, y una que esa no salió a la luz y que en realidad se la iba a mandar al Papa Francisco con la firma de muchas personas que iban a adherir, pidiéndole que no venga a la Argentina. ¿Sí? Creo que era momento de ponerlo, de escribirla en el libro. Yo creo que él no va a venir, que lo tiene clarísimo y que dice sí, yo quiero venir, pero estoy viejito. Pero bueno, está viejito, pero donde quiere va. Acá creo que no viene por una cuestión clara. A ver, a mí desde mi lugar de cura, lo que más me duele, si se puede decir así, no es tanto las medidas económicas, que por supuesto que me duelen muchísimo. Al principio de la dictadura había un 4% de pobre, ahora hay un 53%. Sino que pareciera que me duele más todavía el fundamento, ¿no? La moral, la ética que tienen detrás esta gente, y que realmente es una moral, una ética de la crueldad. Cuando ellos dicen que la justicia social es una mierda, yo del otro lado tengo a Jesús que dice: bienaventurados, felices los que trabajan por la justicia, porque ellos y ellas serán llamados o serán hijos e hijas de Dios. Entonces, si la justicia social es una mierda, si la justicia social es un robo, es una aberración, Jesús lo pone en el lugar de chorro, de ladrón, debe ser tremendo chorro. Bueno, yo quiero estar en esa banda, ¿sí? Quiero dar el robo del siglo y quiero darlo lo antes posible. Quiero darlo lo antes posible,
porque un día más de este gobierno es un día peor para los pobres de nuestro pueblo. Ya no convivo con pobres, convivo con indigentes, y eso es un cambio, iba a decir radical, pero gracias, bueno, sí, ustedes me entendieron perfectamente. Es muy bravo. Entonces, eso es lo que a mí, a ver, no es una comparación, pero me duele, ¿no? Todo esto que tienen detrás esta gente. Que las organizaciones sociales somos gerenciadores de la pobreza. Cuando estamos ahí todo el día, somos la primera pata donde llega cualquier tipo de problema que pueda haber en nuestros barrios y con nuestra gente. Ya sea un problema de violencia de género, ya pueda ser un problema de la falta de 1 kilo de azúcar o la no atención en un hospital. El primer lugar es ahí, desde ahí después se va buscando, y somos gerenciadores de la pobreza. Vivimos de los pobres. En fin, estoy absolutamente en las antípodas ideológica de esta gente que dice que la propiedad privada es inviolable. Bueno, pues claramente desde una visión cristiana la propiedad privada es violable, ¿sí? Porque antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes, que son de Dios, que son para todas y para todos, y por tanto tiene que haber un Estado que esté presente y que intervenga en la economía y que primero no ayuda a la concentración y que además redistribuye. Así que estamos absolutamente en la otra punta. Termino con esto. Un santo padre de los primeros tiempos del cristianismo decía: el que tiene demasiado no es hermano sino ladrón. Bueno, es así de sencillo. El que tiene demasiado no es hermano sino ladrón. Les podría decir otro montón de frases de los santos padres que ni Marx, creo yo, que la habrá dicho en ningún momento, como que todo rico es ladrón o heredero de ladrón. Pero esta, el que tiene demasiado no es hermano sino ladrón, es algo que define o debería definir, me parece a mí, cualquier persona, hombre, mujer, más allá de una creencia religiosa o no, que tenga humanidad. Quien tiene demasiado en el otro no ve a un hermano, no es el hermano, sino que el ladrón. Porque esto es de todos, es de todas, y no puede ser que 4 tipos, como lo que escuché hace poquito, se lo queden con discursos que, eso sí, van ganando en muchos lugares en la batalla cultural, y hay que dar esa batalla. No puede ser que ahora la alegría de sus señores, o como se llame, sea que haya quien pueda comprarse una PlayStation 5 o 10 o la que sea a mitad de precio. Yo no quiero ese mundo, no quiero ese mundo, y voy a luchar todo lo posible para que estas lacras se vayan lo antes posible. Alfredo Grande, como les dije, otro de los autores que efectivamente participaron en el libro. Francis, si te parece, hacemos sin mucha bulla ese cambiazo. Otra vez disculpas por no poder quedarme hasta el final. Gracias por haber aceptado la... Arriba cuerre. Se disfraza y bueno, pero esto es capitalismo, o sea, ya lo dijo la mesa, propiedad privada.
¿Propiedad privada de qué? Del dinero, del poder, la propiedad privada del poder. Schwarzenegger, como dijo, Schwarzenegger lo tiene claro, Caputo lo tiene claro, tengámoslo claro nosotros. Nosotros tenemos que ir un proyecto de propiedad colectiva del poder, pero no es un proyecto que se pueda dar dentro del capitalismo. Seremos masacrados por ahí alegremente, cantaremos. Bueno, entonces voy de nuevo a la afirmación rotunda que hizo Cook. Si el peronismo fue el hecho maldito del país burgués, tenemos que construir una fuerza que sea el otro hecho maldito del país burgués. Porque ahora el país burgués ha burguesado a todo, y a todos, y a todas, y a todes. Es decir, no estamos por fuera de lo que criticamos. Ojalá, como era el coso nos dé la trompada que necesitamos para reaccionar. Nacha Guevara, no Nacha era Nacha, cantaba lo de la patada en el culo, un par de patadas en el culo y la vida recupera su sentido. Son mucho más que dos patadas en el culo, son muchas y en todos lados, pero a lo mejor recuperamos un sentido. ¿Y cuál es el sentido? El sentido que dan los pueblos originarios, el sentido que dan ciertas comunidades, que el sentido es colectivo. Llámese socialismo, llámese comunismo, comunitarismo, no importa, colectivo. Odian todo lo que sea lo colectivo y lo grupal. Van al individuo, a la idealización. La idealización es enemiga del ideal. Yo tengo muchos ideales, pero trato de no idealizar ninguno. Bueno, quizás no soy de Boca, por ahí sí, idealizo a la gente. Ay, pero no importa, no importa. La idealización coagula el ideal. Es una época de ideales, no de idealizar nada. Y yo, desde muy chiquito que hice en lo que se llamaba en ese jardín de infantes, la revolución de los chupetes, soy socialista, siempre soy socialista. Creo que no importa si socialismo real, socialismo ideal, todo eso, el partido único, no único, la revolución por etapa, la revolución permanente, dejemos eso. El huevo de la serpiente es un huevo capitalista. Mientras haya capitalismo, todo esto va a ser así o peor. El final de la guerra, entre comillas, que ya había terminado, implicó una bomba que mató en 3 segundos 200.000 personas. Poca para, ya está, redondeo. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias por las palabras, gracias por los testimonios y gracias por la esperanza. Porque acá se dijeron muchas cosas muy importantes. Se habló de la esencia humana, donde hay estos aspectos de la crueldad, pero también la voluntad de transformación. Se habló de la esencia humana con estas ideas que trajo ahora Alfredo, pero también sabemos, con palabras, por ejemplo, de Ulloa, un discípulo de Pillon-Rivière, que la ternura, el amor, que se trajo acá también como concepto constitutivo de la posibilidad de transformar la situación actual. Se habló de la posibilidad de transformar esta cuestión individual en una cuestión social, solidaria y colectiva. Estas palabras creo que son lo que permiten pensar en la posibilidad, desde lo colectivo, desde lo social, desde la ternura, desde el encuentro con el otro, desde las modalidades de cuidado de las que hablaba Dora. Contraponer un poco a la idea que traía Juan Luis González, donde él plantea que esta persona, este señor que está ahora ejerciendo el poder, el gobierno, es producto de una historia. Bueno, pero cada uno también puede hacer con su historia algo, no solamente quedarnos con lo que se ha producido con nosotros, sino que uno produce lo que se ha hecho con nosotros. Así que eso no determina nada de lo que está ocurriendo ahora. Y quiero retomar algunas palabras que planteó el abogado César Arias, donde él retoma las palabras de nuestra
constitución, que son las palabras que ordenan y organizan la conformación de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Cuando el gobierno, quien ejerce el gobierno en un momento determinado, tiene como imposición desde nuestra Constitución trabajar para el desarrollo común, afianzar la paz interior y la justicia como valores en nuestra comunidad. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que rescatar y reconocer que debe ser los organizadores de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Nos reunimos hoy a por lo menos empezar intercambiando ideas y opiniones, no tener miedo de decir quiénes somos, qué pensamos, qué queremos, porque